Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy vamos a Panamá. Y en Panamá tenemos a Armando Len, que ha sido director de la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, o Autoridad Supervisora de Panamá, y que ha estructurado el equipo actual de dicho organismo. Cuenta además Armando con la certificación en protección de datos personales por APEP, que es la Asociación Profesional Española de la Privacidad, que todos conocemos, y ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Y actualmente dirige el despacho Lin Barsayo y Asociados. Con Armando hemos cubierto la forma en la que el reciente marco de protección de datos panameño se aplica al mercado publicitario. ¿A efectos de qué? A efectos de derecho comparado, ampliación de perspectivas y, en general, búsqueda de inspiración para resolver ciertos dilemas que en la Unión Europea se han vuelto más o menos engorrosos. Vamos a por ello. Armando, gracias por venir. A la orden, gracias por invitarme. Por fin vamos a enterarnos de qué pasa en Panamá. Hay una ley entonces, la ley actual de protección de datos en Panamá es la ley 81. Eso es correcto. Esta ley, en el ámbito publicitario, ¿cómo se está aplicando y qué estás percibiendo en el mercado? Mira, la ley 81 de 2019 entró en vigencia 2 años después con una vacatio legis, ¿sí? Y ella abarca pues todos los sectores públicos y privados que vayan a tratar datos personales. En el campo muy directo del sector publicitario, lo que nosotros hemos podido percibir es que todavía, y a pesar de que ya vamos para 3 años de implementación de esta ley, hay mucho desconocimiento. Desconocimiento de cosas sencillas como el deber de informar. Veníamos acostumbrados a que yo conseguía una serie de datos, hacía una base de datos o un fichero, y pues de ahí yo me dedicaba a mandarle propaganda o publicidad a todo el que pues quisiera y al que no quisiera también. Con la entrada en vigencia de la ley 81, pues todos sabemos que eso ya no es así. Nosotros en la ley tenemos pues el consentimiento como el primero de las bases de legitimación, sin embargo no es el único. Pero, pues en este campo muy particular no existe una norma que te reglamente a ti el uso de medios publicitarios. Por lo tanto, básicamente tú tendrías que acogerte a este consentimiento. Y como lo dice la ley también, en el evento de que eso llegue de algún medio o algún canal de acceso público, pues cumplir con ese deber de informar para que yo tenga ese derecho a elegir con un consentimiento muy informado, previo y pues que vaya con una finalidad definida. El tema es que al no hacerlo, pues estamos infringiendo la norma. Y muchas veces no es por maldad ni por dolo, es por desconocimiento, que es todavía peor en el momento en que tuvimos pues la posibilidad de analizar estos expedientes y sancionar. Muchas veces de verdad nos dio dolor imponer una sanción porque lo que se notaba era puro desconocimiento básico de la norma, más allá de una mala intención, pero de todas maneras había que sancionar. Y eso es lo que se está dando ahorita, que las empresas publicitarias pues no han asumido ese rol que les corresponde como responsables de un tratamiento y de manera proactiva hacer esa, digamos, ese diseño que nosotros tenemos que hacer antes de empezar un tratamiento de datos personales. Claro, es verdad que es un poco doloroso al principio. Ves empresas que se están intentando ganar la vida y que vienen de una práctica de muchas décadas. De todos modos, lo que todavía tengo que entender, hay un deber de informar previo y yo tengo que decir a la gente a la que mando, por ejemplo, una promoción, cómo he obtenido el dato. Entonces entiendo que hay ese deber de informar. Y entonces, ¿cómo se solapa con la base legal? ¿Tengo aún así, hay un opt-in o es un opt-out? O sea, ¿tengo que todavía legitimar ese uso o al haberlo informado ya solo doy la opción de que se borren, pero ya puedo empezar a disparar promociones, por ejemplo? Es que depende de dónde, cómo tú obtengas ese consentimiento.
porque base de legitimación legal, pues no tenemos. Nosotros no tenemos una norma en particular que diga o trate datos para la publicidad. De pronto tú tomas unos artículos del Código Civil, unos del Código de Comercio, otros de donde vaya a ser. Pero, ¿cómo se recolecta ordinariamente datos personales para el sector publicitario en Panamá? A través de lo que nosotros llamamos las tómbolas o promoción. ¿Sí? Acaba de pasar carnaval, todos los comercios hacen ofertas de carnaval, pero esa oferta de carnaval al final previamente conlleva un tiquete, un boleto o un formulario en donde tú participas en un premio al final, pues puede ser un combo carnavalero, y en este combo carnavalero, pues lo que la persona se centra básicamente es en el premio, pero se desconcentra un poco de que para ganarse ese premio, que probablemente sea un solo premio y participan 15.000 personas, hay un formulario en donde te pide tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico y otra información más. Entonces, eso se ha hecho toda la vida en Panamá. El tema es que, pues ahora tú tendrías que, al reverso de esa volante, pues imprimir también una serie de información que la ley te obliga. Y ahí es donde tú entras con el tema de si tienes el consentimiento previo para hacerlo o no. Muchas empresas antes de la entrada en vigencia de la ley, pues tenían bases de datos muy fortalecidas, grandes, inmensas, y han tenido que ir adecuando esa base de legitimación. Hay otras que no se han enterado todavía y pues lo sigan haciendo como antes. Entonces, obvio, si yo estuve en una base de datos voluntariamente antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que la ley te dice es que esa base de datos sigue teniendo vigencia, pero tú me tienes que reconocer los derechos que desde la entrada en vigencia de la ley, pues yo tengo. Y ahí es donde entramos en el tema del conocimiento o no de quien está tratando los datos para hacer esa adecuación, y el que sí sabe que deben adecuarlo y no lo recibe, pues simplemente acude a la autoridad de control, y pues por eso las sanciones que ya se han dado. Ahí he entendido muy bien, de ahí el deber de información porque en teoría estaba ya legitimado. Y esas tómbolas me recuerda a lo que hace la gente en Instagram, ahora con mucho concurso público, aunque cada vez es más de primera parte, es decir, es el propio anunciante que hace el concurso y pide a la gente su correo electrónico para fortalecer su base de datos, pero no para soltarla al mercado y vender, traficar con ese dato. En el caso de estas tómbolas de las que me hablas, ¿hay un intermediario o lo hace directamente quien va a ser el anunciante final? Se dan las dos modalidades. Por ejemplo, los comercios, dependiendo de la temporada, pues ellos mismos en sus locales, por la compra de ciertos artículos o de cierta cantidad, pues te dan un boleto. Antes de salir del local, pues tienen el depósito donde tú los vas ingresando, y dada la fecha de la premiación, pues los sacan, los tiran en una piscina, y ahí sale alguien con una mano inocente y transparente y dice quién es el ganador. Entonces, normalmente lo trata directamente el que hace la promoción. Sin embargo, hay otras situaciones, otra modalidad, por ejemplo, las fundaciones, que ellas normalmente también hacen tratamiento de datos, también hacen este tema de recogida de información a través de tómbolas y premios, y muchas veces contratan a un tercero para que sea el que gestione toda la estructura de la publicidad, de las licencias, los permisos, etcétera, y al final pues le entregue el premio al virtual ganador. Muy bien, entonces es un tercero que es como un encargado del tratamiento que actúa en su nombre. Sí, el Eso es encargado, que acá nuestra ley le llama custodio de la base de datos. bien. ¿Y el responsable se llama responsable en la El normativa? responsable es el responsable del tratamiento. Ahí Ah, estamos igual que el RGPD. vale. Perdona que tenga que hacer la traducción. Tranquilo. Entonces, es distinto de la cadena de responsables independientes y data brokers y gente que hará esto para después venderlo al mercado. Se produce ese escenario, te has enfrentado a ese escenario donde quien hace ese recabado de información, concursos, loterías, etcétera, está solo creando una base de datos sin todavía tener un destinatario final claro, sino que tiene la intención de ponerlo en el mercado al mejor postor o a una pluralidad de anunciantes. No, esa situación formalmente no se ha dado ni se da mucho. Normalmente tú no ves empresas que se dediquen a robustecer bases de datos para comercializarlo. Ojo,
Lo que se hacía antes, sí, y eso pues quedó muy regulado con la ley. De hecho, nosotros en Panamá tenemos la parte administrativa que ve y regenta la protección de datos con la ley 81, pero hay temas de tratamientos de datos que involucran ya un tipo penal perseguido por el Ministerio Público. Por ejemplo, la venta de bases de datos ilegítimamente creadas pues ya sale de la esfera administrativa, de la protección de datos, y entra a la esfera penal y se convierte en un tipo perseguido y sancionable con pena privativa. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos como modelo más común es que tú realices la captación de datos con un fin específico directamente atribuible a el que recoge los datos o el responsable del tratamiento. ¿Cómo está el patio con datos sensibles y publicidad en Panamá? Mira, la recolección de datos sensibles en publicidad, en términos generales en Panamá ha impactado bastante. La autoridad de control sí ha hecho pues una distinción importante en ese tratamiento excepcional que se debe hacer porque en términos generales pues la transferencia de datos sensibles está prohibido por la ley salvo unas excepciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que nosotros estamos viendo mucho que está generando problema en Panamá con datos sensibles son los datos que se le aplica biometría, tanto en los bancos como en los accesos a las propiedades horizontales. Todo el mundo con la tecnología pues ha querido estar a la vanguardia y decir, bueno, en mi edificio para poder entrar tú tienes que permitir que yo biométricamente capte esos datos que la ley distingue que son sensibles. Creo que eso es de más reciente data. Creo también que es muy probable que en un periodo muy corto se vean muchas denuncias por esto, porque obviamente nosotros también tenemos un principio que es el principio de proporcionalidad y de lo que ya ha dicho la propia autoridad de control, es desproporcionado que tú utilices biometría para entrar y salir de un edificio en donde pues entran al día, no sé, 400, 500, 1000 personas y tú no tienes una justificación y ni siquiera tienes protocolo, porque el tema es que aplican la medida, tú no sabes cuánto tiempo va a estar esos datos biométricos ahí, tú no sabes si es verdaderamente es necesario, tú no sabes quién lo va a tratar, si lo van a compartir, o sea, no tienen una política de protección de datos clara, pública, transparente, que tú digas, bueno, pudiesen estar en riesgo derechos y libertades individuales, pero tiene una justificación. No, simplemente es porque yo vengo con esa tecnología, me parece que voy a estar a la vanguardia en el sector y la quiero aplicar. Entonces yo pienso que eso va a ser objeto también de muchas denuncias y creo que sanciones por parte del regulador. ¿Cuánta tecnología se despliega solo porque nos gusta estar a la última? Sí, Con así es, independencia de así ahí es. el ser humano no cambiará. Y no importa dónde estemos. Mira, hace poco, volviendo al tema de la biometría, una persona cercana me consulta, me dice, mira, el banco me está mandando ahora para poder tener acceso a mi banca en línea, que yo permita como un nivel adicional de seguridad que yo escanee mi rostro para que ellos lo tengan por biometría, que no es que ese va a ser el sistema de validación. Es que ellos quieren tener un segundo o tercer nivel de validación, porque ya tienes los tokens, tienes tu clave y tienes adicional lo que están poniendo. Entonces, se supone que esa es una regulación que bajó de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Pero eso fue hace 3 días, eso fue el fin de semana. No tengo mucha data todavía al respecto, pero vamos a investigar el tema porque me parece que también es excesivo. Claro, ahí vaya solapamiento complicado. Cada vez hay más phishing, más hackeos. En banca el tema está tan complicado. Y luego está el tema de blanqueo de capitales, know your customer. Y ahí nos metemos en unas harinas que por ahora voy a evitar. Sí, mejor. ¿Qué pasa con, por ejemplo, datos de salud o publicidad de artículos de salud? ¿Hay algún nivel adicional, un umbral adicional de exigencia? He entendido que por ahora estamos igual que artículo 9 Reglamento General de Protección de Datos, donde en principio está prohibido, pero ¿hay alguna práctica que esté teniendo lugar de cara a publicidad de artículos de salud? Bueno, yo creo que en ese sentido, pues sí ha habido un tema de más asumir las responsabilidades. No hemos visto ni en redes ni en la misma autoridad de control mayores temas
con los datos de salud. Obviamente sí fue muy fuerte para el tiempo de pandemia. Estábamos recién nosotros todavía dándole a la ciudadanía lo que era la ley de protección de datos. Todo el mundo quería evitar que sus datos fueran pues captados y transmitidos. Pero después de pandemia, yo pienso que ese es un tema que ha bajado volumen y creo que se debe estar haciendo con mucha responsabilidad cuando no hemos visto ni tanto en denuncias en la agencia, en la autoridad de control, ni pues en los medios de comunicación que se estén dando quejas por este tipo de tratamientos. Digamos que hay una parte importante del mercado publicitario, que es todos estos custodios, de hecho, en este caso, donde todos actúan en nombre del anunciante, pero facilitan tecnologías para o bien gestionar las campañas publicitarias, la inversión publicitaria en diferentes canales, o bien para crear informes o la medición, la analítica, la atribución del mérito de la campaña, o bien, sin más, para después tener bien gestionado el dato de cliente. Todas estas tecnologías cada vez está más claro que es por donde más pierde agua el programa de protección de datos. Hay muchos ataques de seguridad, es muy difícil hacer la diligencia debida y el auditado de estas tecnologías de terceros. Pues imaginemos tecnologías de plataformas de email marketing, plataformas de CRM, plataformas de automatización de marketing, de analítica. ¿Cómo funciona esto en la normativa en Panamá? Hay algo parecido al artículo 28 del reglamento, donde tenemos que tener un contrato para en este caso, el custodio o el encargado del tratamiento con una lista de menciones imprescindibles, o cómo se audita a estos prestadores que todo el mundo tiene por su web y en sus sistemas. Ok, nosotros tenemos acá ese mismo sistema en nuestro decreto ejecutivo que reglamenta la ley 81. Se tiene desarrollado inclusive los requisitos mínimos que debe tener un contrato de custodia. Y obviamente que esa responsabilidad, así sea que la haya cometido el custodio de la base de datos, nunca pierde su vinculación con el responsable. O sea, el responsable es el que va al final a recibir la sanción y todos los perjuicios que ocasione su actuar y el actuar de su custodio. Y si existe un contrato, si existen los parámetros mínimos para, no digamos, no son unas cláusulas tipo, pero sí tenemos pues un mínimo de contenido que debe tener ese contrato de custodia. Y por supuesto, sabemos que el responsable tampoco está en el detalle íntimo de las cosas, pero sí cuando toma decisión y define la finalidad, pues él va a ser siempre el que va a asumir los perjuicios que pueda ocasionar un mal tratamiento. Muy bien, vale. Entonces estamos parecidos. Hay una serie de Sí. menciones necesarias en el contrato. Me suele obsesionar bastante este tema de los contratos de adhesión en esta línea. El típico gran proveedor californiano que te viene con su contrato y lo tomas o lo dejas. ¿Hay alguna forma de combatir esto y de permitir que el responsable pueda negociar las cláusulas? No, yo creo que ese tema, pues no se nos da la flexibilidad para que tú puedas estar diciendo mucho quitar o poner, ¿sí? Y de hecho, en alguna ocasión, hace un par de años cuando se estaba con la implementación, se reunió con una de estas plataformas, pues grandes, multinacionales, y lo que sí se logró es que ellos formaran parte del esquema del tratamiento, porque ellos decían, nosotros estamos fuera. Nosotros nada más somos el hotel que te alquila la habitación. Lo que tú metas dentro no es problema nuestro. Y pues sí se logró identificar de que si tú me alquilas un hotel, pero ese hotel no tiene puerta de seguridad o de acceso para que cualquiera entre a mi habitación, entonces tú estás siendo parte del problema. Y se logró pues eso, pero ya tanto como que poder modificar, pues no hemos llegado a tal. Es una cosa que la semana pasada estaba escuchando en el evento este de la IEPP de Londres, estaba escuchando a un representante de la ICO diciendo que estaban preocupados por esto, porque cada vez hay más contratos de adhesión y se supone por la normativa que tiene que haber un cierto control. Tú eres el responsable, tienes que poder introducir ciertas exigencias y negociar ciertos parámetros. También es verdad que el gran prestador de nube, si quiere hacerlo a escala y dar todas estas garantías, pues tampoco se puede poner a negociar con cada uno. Y al final pues nos encontramos con esto, ¿no? Con la carpetita de Adobe,
donde los contratos vienen prefirmados, incluso los rellenas y ya están firmados antes de que sepan quién es la otra parte. Armando, ¿algo más que quieras compartir, que te parezca pertinente, que la gente tenga que conocer si tiene que hacer negocios en Panamá? Algo que te parezca imprescindible que sepan, tal vez porque es distinto o tal vez porque viene algo muy relevante como cambio. Bueno, yo pienso que para el que quiera hacer negocios en Panamá o hacer cualquier tipo de publicidad, pues deben saber que nuestra ley, a pesar de que no es tan grande ni tan amplia como un RGPD, dada la circunstancia en el tiempo en donde se aprobó, pues viene con muchas cosas importantes nuevas que otros vecinos que pues empezaron este caminar antes que nosotros, pues ahora están tratando de adecuar. Para nosotros es importante en el tema, por ejemplo, de tecnología, de telecomunicaciones. Nosotros ya tenemos incorporado ese derecho fundamental a la portabilidad y está bien reglamentada en el sentido de cómo tú puedes hacer uso y ejercitar ese derecho. Entonces, estamos hablando de tecnología, las telecomunicaciones pues son lo que nos están dominando y casi que marcando el paso. Y pues viendo lo que hay en nuestro alrededor con nuestros vecinos, pues digamos que nuestra ley tiene sus particularidades, pero en términos generales respeta mucho ese Reglamento General de Protección de Datos que sabemos que es el molde o el modelo de quien quiera hacer verdadero uso y respetar los derechos y libertades de a quien le está tratando los datos. Entonces, pues sí, nosotros en ese sentido creo que nos falta un poco de práctica sobre la materia porque somos bastante nuevos. Creo que Ecuador es uno de los, y Jamaica son uno de los más recientes después de Panamá. Pero pues a pesar de ello, pienso que nosotros tenemos buenas herramientas que pues estamos ahora en proceso de cambio presidencial y esperemos haya pues ese querer seguir avanzando en establecer esta cultura de privacidad porque lo único que sí debemos es quitar ese arraigo a las malas prácticas anteriores y darle paso a todo lo que viene con esta política de privacidad con nuestra ley 81 y el decreto ejecutivo que la reglamenta. Muy bien. Te tengo que hacer una última pregunta que no pensaba, pero ¿interés legítimo está incluido ya como base legal? Nosotros tenemos el interés legítimo como la cuarta base de legitimación para hacer un tratamiento de datos personales. Obviamente ese es un tema también un poco más delicado porque hay que hacer ver cómo verdaderamente tú puedes defender ese interés legítimo más que decir que es un beneficio para el responsable del tratamiento. Pero sí, la ley lo contempla y por eso te digo, pues dentro de todo es una ley pequeña pero robusta y cuenta con las herramientas, creo que las más actuales que podemos sacar del RGPD. Ahí estaba pensando una ventaja de llegar tarde. El otro día escuchamos que Argentina la tiene que meter ahora. Sí, siempre lo he dicho en su momento, dije, mira, este es el único beneficio que he visto de llegar tarde, que ya vimos por el camino que han pasado los demás y pues estamos saliendo a la vida con cosas actuales. Armando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando, y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas, y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.